La médula espinal se deriva embriológicamente del tubo neural y se encarga de llevar aferencias hacia el cerebro y eferencias hacia el cuerpo. Está localizada en el interior del canal vertebral y tiene su nivel superior a nivel de la primera vértebra cervical y su nivel inferior se relaciona con la vértebra lumbar L1 o L2. Tiene una longitud aproximadamente de 40 a 45 centímetros. Tiene una forma cilíndrica y tiene dos engrosamientos, uno a nivel cervical y uno a nivel lumbosacro. El engrosamiento cervical se va a relacionar con el plejo braquial, que va a dar inervación al miembro superior, y el engrosamiento lumbosacro se relaciona con el plejo lumbosacro, que va a dar inervación al miembro inferior. La médula espinal caudalmente termina en punta, que se conoce como cono medular, y este se va a continuar con una delgada prolongación, que es el filum terminal. La médula está segmentada, entonces tiene 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. La médula presenta en su superficie una fisura media anterior que está en la cara anterior y es profunda. Tiene a los lados de esta unos surcos laterales anteriores por donde emergen las raíces anteriores. En el lado posterior tiene un surco medio posterior que no es tan profundo como la fisura media anterior, y lateral a este tiene unos surcos laterales posteriores por donde entran las raíces posteriores. En un corte transversal, la médula espinal se divide en sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca está dividida en cordones, entonces hay unos cordones anteriores, unos laterales y unos posteriores. Y la sustancia gris, que es donde se encuentran los somas neuronales, se divide en unas astas anteriores y unas posteriores. Las astas anteriores son más pequeñas y son más gruesas, mientras que las astas posteriores son más alargadas y más delgaditas. Como ya se había mencionado anteriormente, por la médula espinal pasan vías tanto aferentes como deferentes. Las vías aferentes son todas aquellas que llevan un estímulo sensitivo desde el receptor, que se encuentra en todo el sistema osteomuscular, hasta la corteza, ya sea la corteza cerebral o cerebelosa. La primera vía es la vía de la propiocepción consciente y el tacto discriminativo. Por esta vía transcurren dos estímulos diferentes. Esta vía se compone por el receptor y 4 neuronas que se encargan de transmitir el estímulo sensitivo. El receptor para el tacto discriminativo en este caso es el corpúsculo de Meissner, y para la propiocepción consciente son las terminaciones nerviosas libres. La primera neurona es la neurona periférica o ganglionar, que se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. La segunda es la nuclear o bulbotalámica, que se encuentra en el núcleo de Gracilis y coneatus. En el tallo cerebral hacen una decusación formando el lemnisco medio y siguen ascendiendo. La tercera es la talámica o talamo cortical, que se encuentra en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y la cuarta, la cortical, se encuentra en la circunvolución postcentral o porrelándica, que es el área 312 de Brodmann o el área sensitiva primaria. La segunda vía es la vía del dolor y la temperatura, o mejor llamada vía espinotalámica lateral. Esta vía, al igual que la anterior, se encuentra compuesta por un receptor y 4 neuronas que transmiten el estímulo sensitivo. En este caso, el receptor para el dolor son las terminaciones nerviosas libres y para la temperatura son los corpúsculos de Krauss y de Ruffini. La primera neurona es la neurona periférica, que se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. La segunda se encuentra en el surco posterior lateral, en el núcleo gelatinoso o de Rolando. Esta se cruza al cordón lateral para llegar al núcleo espinotalámico. La tercera neurona o neurona talámica se encuentra en el núcleo ventral posterolateral, y la cuarta se encuentra en el área sensitiva primaria o área 312 de Broad. La tercera vía es la vía del tacto y la presión, o también llamada vía espinotalámica ventral. Esta vía se compone de 4 neuronas y el receptor. El receptor en este caso para el tacto es el corpúsculo de Meissner y para la presión es el corpúsculo de Pacini. La primera neurona es la neurona periférica o ganglionar, que se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. La segunda se encuentra en el cordón anterior de la médula y está en el núcleo propio, donde se cruza. La tercera es la talámica o talamo cortical, que se encuentra en el núcleo ventral posterolateral, y la cuarta se encuentra en el área sensitiva primaria o área 312 de Brodmann.
La cuarta vía es la vía de la propiocepción inconsciente o espinocerebelosa, la cual tiene dos ramas, la directa y la cruzada, las cuales se componen por un receptor, que es una terminación nerviosa libre, y tres neuronas que llevan el estímulo sensitivo a la corteza cerebelosa. La rama directa de esta vía empieza con su primera neurona en el ganglio de la raíz posterior. La segunda se encuentra en el núcleo dorsal de la columna de Clark, donde los axones se ubican en el mismo lado y no se cruzan. La tercera llega a la corteza cerebelosa del paleocerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. La vía cruzada empieza, al igual que la anterior, en el ganglio de la raíz posterior con su primera neurona. La segunda se encuentra en el asta posterior, en el núcleo espinocerebeloso ventral. Los axones se cruzan y van hasta el mesencéfalo, donde se vuelven a cruzar y vuelven al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Las vías descendentes o vías eferentes son las vías motoras del cuerpo humano y, a diferencia de las vías ascendentes, están solamente conformadas por dos neuronas. La vía más importante es la vía piramidal, la cual tiene su primera neurona en la corteza cerebral en el giro postcentral o en el área número 4 de Brodmann. Los axones de esta primera neurona viajarán hasta el bulbo raquídeo en las pirámides, donde se decusarán del 80 al 85% de sus fibras. Las fibras que se decusen formarán el cordón lateral de la médula espinal, y las fibras que no se decusan formarán el cordón anterior de la médula. Las fibras del cordón anterior de la médula espinal se decusarán en la línea media para llegar a la segunda neurona ubicada en el asta anterior del otro lado, y las fibras del cordón lateral de la médula llegarán a la neurona del asta anterior de la médula de su mismo lado. Los axones de estos cordones son los que formarán la raíz anterior del nervio espinal, llevando las eferencias tanto al miembro superior y a los miembros inferiores o al resto del cuerpo. El caso clínico que escogimos fue el primero, el caso de un hombre de 64 años que es llevado a urgencias después de haberse caído por las escaleras. No es capaz de mover sus miembros. Su historial médico incluye una enfermedad coronaria, una cirugía con bypass, diabetes mellitus y esquizofrenia, pero no hay ninguna enfermedad que le dificulte la movilidad anterior al accidente. Él recuerda que durante la caída se golpea los hombros, pero no perderá la conciencia. Después es consciente de un dolor que se va principalmente a sus extremidades superiores y que se va como si fueran pequeños corrientazos. Además de esto, nota que los movimientos pasivos de su cabeza intensifican el dolor. La examinación de sus signos vitales es normal y se descubren unos pequeños raspones en sus extremidades superiores. Es capaz de encoger los hombros, sin embargo, no es capaz de levantar los brazos de la cama. Tiene una pequeña debilidad en las extremidades inferiores, pero su tono muscular es normal. La examinación sensorial demuestra que tiene una pérdida de sensibilidad a nivel de C4. Más adelante se le practica una resonancia electromagnética que demostrará daños degenerativos peores en C3 y C4, mostrando una esteniosis espinal y una esteniosis neuroforaminal a nivel de C3 y C5. Pasadas 12 horas, la fuerza de sus extremidades inferiores mejorará, al igual que su pérdida de sensibilidad, pero sus extremidades superiores no mostrarán mejoría alguna. Es por esto que se recomendará una cirugía cervicoespinal. En este caso, esta lesión, estos síndromes son causados por una lesión central de la médula espinal. Es una enfermedad que se presenta pasado cierto tiempo cuando se empieza a desarrollar. Al comienzo empezará a mostrar ciertos síndromes que no serán fáciles de explicar o que no serán fáciles de asociar con alguna enfermedad conocida. Pasado un tiempo determinado se podrá saber que fue una lesión central.
Con esta enfermedad se perderá la sensación del dolor y de la temperatura, pero se preservará la posición, la vibración y el tacto. Se presenta tanto en brazos como en piernas, pero las piernas, a diferencia de los brazos, se podrán recuperar.